Esperamos que cada una de estas obras y de las enseñanzas que tuvimos en el día de hoy sirvan de reflexión para nuestras vidas de cómo podríamos estar atados, de cuáles serían los fracasos que el diablo en los cuales nos quiere tener encerrados y cuáles serían las victorias que Dios quiere poner en nuestros corazones. O sea que hoy podríamos decir que nacimos para ser victoriosos y no fracasados, porque desde antes de nosotros nacer, cuando éramos espermatozoides, tuvimos que cruzar un reto. Ese reto fue la etapa de la concepción, hasta que empezó la etapa de la concepción y no supimos para qué vivimos. Entonces es allí donde le abrimos puertas al fracaso con la inseguridad, el miedo, la autoestima baja, y esto hace que lleguemos a creer que los demás son más que nosotros. Te puedes sentir físicamente, espiritual, familiarmente mal, porque los fracasos y las victorias nos ayudan a fortalecernos en la fe. Vamos entonces a la palabra de Dios en Romanos 8:28, que nos dice: y sabemos a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Muchas veces los obstáculos, los fracasos nos llevan a disfrutar con plenitud las visiones y los fracasos porque hacen que nos fortalezcamos en la fe. Muchos hemos tenido grandes victorias y después de saborear los triunfos, cuando fracasamos en algo, se pierde el interés en lo que hemos empezado y lo que no pudiste terminar. Tal vez una relación sentimental, el estudio, el empleo o la función en la iglesia que desarrollas en el servicio a Dios, o tal vez fracasaste en la oración. Aunque muchas veces hayas tenido victorias y en otras veces hayas fracasado, si obedecemos a Dios y tenemos fe en Él, podemos triunfar al alcanzar los sueños y las metas que nos llevan a la victoria, por los cuales fuimos predestinados con el sello de ganadores desde el vientre de nuestras madres. Vamos a definir entonces qué es fracaso. Fracaso es un malogro, es el resultado adverso de un suceso inesperado, algo que se esperaba que se resolviese bien, pero desafortunadamente no lo alcanzamos. La palabra fracaso hace referencia a la frustración y puede traducirse como equivocarse, como romperse, como sentirse desilusionado. Cuando nos dejamos intimidar por los pensamientos, los sentimientos, el fracaso se convierte en una derrota. Y esto hace que no podamos alcanzar el éxito por causa de todo aquello que el mundo nos ha ofrecido para separarnos de nuestro Dios. La experiencia más triste de una persona que fracasa en su vida es estar bajo la esclavitud al pecado, que es el que roba el gozo, el que roba la paz, porque Dios no se puede glorificar en la vida, sino que seguirás siendo tinieblas en medio de la luz que es Cristo, que puede resplandecer. Porque el enemigo siempre quiere destruir tu destino por lo que dices y las palabras y decretos que salen de tu boca. Cuando confiesas fracasos en lo que has vivido o lo que estás viviendo, si declaras maldición sobre tu vida y los que te rodean, metiéndoles en esas cárceles espirituales, trayendo el pasado al presente y deteniendo un futuro que podría ser lleno de victorias y de bendiciones por la forma en la que vives o cómo hablas, afectando así tu vida y la de los que están a tu alrededor. También trae deshonra cuando accedes al pecado, pero trae honra y victoria cuando eres un general o generala del reino que glorifica y da testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida, porque hay intimidad y una verdadera comunicación con el Padre. Un verdadero arrepentimiento hace que puedas recibir la paz y el gozo que el Señor Jesucristo nos puede dar.
Allí ya no habrá irritabilidad, ofensa ni crítica. No hay falta de amor, ni perdón, ni los celos, ni las envidias, ni los malos pensamientos. ¿Sabes? La victoria es un regalo de Dios, así como lo es la vida eterna. Muchas veces juzgamos a las personas por las cosas que tienen materialmente o por las situaciones que pasan, sin saber cuántas veces tuvieron que fracasar antes de lograr sus victorias. En su trabajo, en la universidad, en la familia o en la iglesia. Todos, sin excepción, hemos pasado por experiencias de derrota que hacen parte de nuestras vidas y no las podemos evitar. Esa es la otra cara de la moneda. ¿Cuántas veces te has sentido derrotado, derrotada, pero después sonríes? Porque aquello que te frustraba te enseñó a valorar y a apreciar lo que perdiste. Y te ha dado las fuerzas para iniciar una nueva temporada de oportunidades que se te brindan y que aún son mejores que las que tenías. Hay personas que han fracasado y quieren morirse, pero Dios no nos creó para ser fracasados. A pesar de cada adversidad, Dios nos creó para ser un hombre o una mujer triunfadora. En cada lucha diaria para que tomemos las promesas y las bendiciones que nos llevan a alcanzar sus victorias. Vamos a ver algunos ejemplos de hombres y mujeres que fracasaron, pero que también se levantaron victoriosos. Uno de esos ejemplos es Moisés, Job, Noemí y Ruth. Veamos entonces el ejemplo de Moisés. Cuando el poder de Dios llega a Faraón y desata para Egipto la primera plaga. Cuando Moisés ve los efectos del poder de Dios, dice, ahora sí, Faraón dejará ir al pueblo de Israel. Pero para su sorpresa, Faraón dijo que no. Es decir, que ante los ojos humanos el primer intento fue un fracaso. Moisés fue en obediencia a Dios y desata una segunda, tercera, cuarta, quinta y hasta la novena plaga. Y en todas estas Moisés fracasó, porque Faraón le dijo que no. Pero muchos pueden decir, pero si la palabra nos dice que Dios endurecería el corazón de Faraón, entonces, ¿para qué mandaba Moisés a hacer esto o aquello? El propósito de Dios era dejarle claro a Faraón que el que estaba peleando por el pueblo de Israel no era Moisés, sino que era Jehová de los ejércitos, el que le daría la victoria echando caballo y jinete a la mar. A ese enemigo que te persigue y que te hace la vida imposible, así como se la hacía al pueblo, porque no es con ejército ni con fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo. Así nos ha dicho Jehová de los ejércitos. El propósito de Dios para Moisés era que desde su niñez, desde su nacimiento, era que pudiera él glorificarse en su vida, salvándolo de la muerte, para convertirlo después en el libertador que abriría el mar y sacaría al pueblo de Israel de la esclavitud y de la muerte, para llevarlos a esa tierra prometida. Era el cumplimiento de la promesa, el lugar donde se encontraría con sus victorias. Cada plaga representa a un dios de los egipcios, y Dios permitió cada una de esas plagas para demostrarle a Faraón que sus dioses eran un fracaso, porque el poder de Dios es más grande y Él es el que pelea por cada uno de nosotros para darnos sus victorias. Como Moisés, ¿cuántas veces has dicho? Llevo mucho tiempo hablándole al pueblo, a mi familia, a la iglesia, en los grupos de conexión, en el trabajo, en el hospital, o de pronto a alguien que finalmente está en este retiro y que llevabas mucho tiempo orando, invitándolo a recibir a Cristo como el pan de vida eterna, y te dijeron que no, como a Moisés. Tuviste que ayunar, orar, vigilar, buscando la presencia de Dios. Pero te has sentido impotente como líder, como padre y aún como amigo. Y le dijiste a Dios en algún momento, ya no puedo más, no me escuchas,
Mira cómo están perdidos en la religión, en las drogas, en el alcohol, en la pornografía, en la rebeldía, en el orgullo, la soberbia, la venganza. Y sientes dolor e impotencia en tu corazón, porque no ves los resultados que esperabas. Pero en los de repente viene Dios y cambia la atmósfera y transiciona tu corazón y tu problema en bendición. Quitando ese corazón de piedra que se endureció por las palabras, por las ofensas, convirtiéndolo en un corazón de carne, sensible ante su presencia, quebrantando y humillando su corazón para recibir el perdón y el amor que solo Dios puede hacer a través de los milagros sobrenaturales que has estado esperando por amor a tu vida. ¿Cuántas veces has estado haciendo lo que Dios te ha dicho que hicieras y no te salió bien? Pues sigue obedeciéndole, porque Él tiene agendas, tiene los planes, tiene los propósitos divinos para ti y para mí, porque Él nos diseñó con diseños de triunfador y no de fracasados. Porque Él no te creó para ser un fracaso, sino que te dio aire, el aliento de la vida para que venzas la muerte. Tú eres un campeón, una campeona desde antes de nacer. Venciste a millones de espermatozoides que peleaban contigo y fuiste el ganador. Para ser exitoso, desde la oscuridad del vientre de nuestras madres, ya había luz, ya eras un guerrero, una guerrera. Todavía no tenías boca, manos ni pies y saliste victorioso en tu primera batalla. ¿Cuánto más ahora que tienes las armas espirituales para que sigas siendo un general espiritual, adornado con las vestiduras de guerra que Dios nos ha dado, el poder de la oración, la armadura de Dios, la sangre de Cristo y su nombre poderoso, el poder de la resurrección para que te levantes y levantes a tu familia y a todos tus amigos que están perdidos y que te están necesitando? Cada plaga simboliza una confrontación con los dioses de Egipto. En otras palabras, era una confrontación entre Moisés y Faraón. Pero también vemos la batalla entre el Dios de los hebreos y los diferentes dioses egipcios. Cada plaga iba dirigida a un dios específico, mientras Moisés se dirigía al único Dios verdadero, al Dios todopoderoso. Dios le advirtió a Moisés que iba a endurecer el corazón de Faraón. Entonces, él llegaría a la plaga de la muerte que le daría la libertad al pueblo de Israel. Dios le envió a Faraón la 10ª plaga, pero antes de enviarla, le dijo a Moisés que tiñera las puertas con la sangre de un cordero para que cuando pasara el ángel de la muerte no los tocara a ellos. Y Jehová sacó al pueblo de Israel en victoria, con brazo fuerte y poderoso. Porque el ángel exterminador acabó con la muerte de sus dioses, la brujería y a todos los primogénitos que murieron, incluyendo el hijo de Faraón, dándole el golpe final al mandatario que tuvo que dejar libre al pueblo de Israel, a los cuales tenía esclavos con sus familias y todas sus riquezas. Asimismo, Dios envió sus ángeles para pelear y darte tu libertad hoy, para darte tu victoria en aquello que has venido a buscar. Dios, yo no sé qué respuesta estás esperando de parte de Dios, pero Él sí lo sabe porque Él está contigo para ayudarte a vencer los desastres que ha dejado tu pasado, los temores, los miedos, las frustraciones, las persecuciones, las fobias, los rencores, los resentimientos y cada vacío que hay en tu corazón. Porque el mismo Dios que redimió y bendijo al pueblo de Israel es el mismo Dios que te bendice en este nuevo tiempo y en esta nueva temporada a ti también. En este retiro de reencuentro con nuestro Padre Celestial, con nuestro Creador, que nos reconcilia como hijos. Es por esta razón que te invito a que no te angusties, porque tu victoria llegó y está en el Señor Jesucristo, en nuestro Señor.
Tu milagro, tu victoria está por llegar. Tal vez sea tu segundo o tu tercer intento, no lo sé, pero tu triunfo Él lo tiene preparado. Solo créelo y espéralo. Recíbelo porque lo mejor está por venir. Veamos otra historia. Esta comienza con una familia judía, Abimelech, Noemí y sus 2 hijos. Estos estaban pasando necesidades. Ellos le dieron giros inesperados a sus vidas por la falta de revelación, de discernimiento y de confianza en Dios. Decidieron abandonar Belén, que era la tierra prometida, la tierra donde Dios les daba el pan y donde Él los había enviado después de ser esclavos a su país de origen. Y se fueron a causa de la hambruna para ir a Moab, un país gentil, a un destino y futuro incierto. Sus hijos se casaron con Orfa y con Ruth, 2 mujeres moabitas. Pero de repente se muere el esposo de Noemí y 10 años más tarde se mueren sus hijos. Noemí y sus 2 nueras quedan viudas, desamparadas, sin sus esposos, que eran los que las protegían, las sustentaban. Y Noemí ya era una mujer de avanzada edad y ella ya no podía engendrar más hijos. Y tampoco tenía la solvencia económica que pretendía encontrar en Moab. Lo lógico sería que sus nueras la abandonaran. Deberían sentirse libres de su suegra y felices, como muchas dicen, que viva mi suegra, pero que viva bien lejos. Y aún más, cuando Noemí las persuadió 2 veces para que volvieran a su ciudad, a sus padres, a sus ídolos, Noemí regresa de camino a Judá, porque escucha que hay abundancia de cosecha. Pero Noemí les insistió una vez más a sus nueras que volvieran a sus casas y que Jehová tuviera misericordia de ellas, como la tuvieron con sus hijos, los muertos. Y ella les concediera, que Dios les concediera descanso a cada una de ellas para que pudieran hallar esposo otra vez. Entonces ella las besó, las despidió y ellas le contestaron: ciertamente nosotras iremos contigo. Pero Orfa, que el pastor la mencionaba esta mañana, decidió aceptar la oferta de Noemí e irse a su pueblo y su familia pagana, que fue la peor decisión que pudo tomar, volver a Moab, su pasado, porque tuvo la oportunidad de compartir con la familia de Noemí cuando buscaban la presencia de Dios, adorándolo en tiempos de abundancia, en sus victorias. Ella tuvo la misma oportunidad que Ruth, de que el Dios de Noemí fuera también su Dios, pero lo rechazó, para que Él la sacara de rechazo y le diera sus victorias. ¿Cuántas personas hay aquí como Orfa que desprecian la presencia de Dios? Así vean los milagros, las sanidades, los hogares restaurados, hombres y mujeres libres de alcohol, de fornicación, de adulterio, de lascivias, de idolatrías, anhelando seguir con los deseos de la carne y sus pasiones y deseos, olvidándose de quién es el Redentor que les puede dar sus bendiciones. Pero podemos ver la diferencia con Ruth. Esta fue una mujer que aprendió de esta familia. Ella vino de Moab con las mismas costumbres que Orfa, pero Ruth tomó la mejor decisión: abandonar su tierra, sus ídolos y toda la herencia de incesto de Moab y sus costumbres, con la mejor voluntad de ir a la tierra de Belén. Ruth estaba vinculada al pueblo de Israel a través de la herencia de Lot. Ruth es un ejemplo de cómo Dios puede cambiar una vida, tu vida, y llevar la bendición y los propósitos que Él ha determinado para cada uno de nosotros. Dios obra en ella de una manera perfecta, así como lo hizo contigo y lo hace conmigo, porque somos sus hijos amados, porque somos redimidos del pecado. Y aunque vengamos de un trasfondo pagano como Ruth, que venía de Moab, no abandonó a su suegra. Lo que hizo que Ruth siguiera a Noemí y a su Dios
Fue la compasión que pudo sentir por ella, la confianza de seguir a Noemí, aún en medio de la falta de estabilidad y de fe que tuvo ella en cierto momento. A mí me gusta mucho la respuesta de Ruth cuando le dije, no me ruegues que te deje ni que me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas, yo iré, y donde quiera que vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde mueras, yo moriré. Y al ver Noemí que ella estaba resuelta, no insistió más. Y cuando entraron a la tierra de Belén, la ciudad que la conocía como conmovidos al verla por su situación, ¿no es esta Noemí? Pero ella llegó fracasada, llena de amargura, llena de dolor, porque ella misma se cambió su nombre. Llámeme Mara, que quiere decir amargura. Porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Me fui con las manos llenas y Dios me devuelve con las manos vacías. Porque Jehová ha dado testimonio en mi contra y me ha afligido, dijo Noemí. Así como Noemí acusó a Dios por sus pérdidas, ¿cuántos aquí han hecho lo mismo? Y dicen, Dios me quitó mi hijo, mi empleo, mi novio, mi esposo. Estoy solo en este país sin familia, donde hace mucho frío, un frío horrible, inaguantable. Estoy pobre por su culpa, no tengo salud, me duele el corazón, me duelen los huesos. Nadie me quiere y pasa por el mundo quejándose, renegando por su situación, pareciéndose a una penca de sábila amarga como Noemí. Así yo te pregunto hoy, ¿cuántas veces has querido volver a tu pasado, vivir fracasado en ese pasado que no te ha dejado avanzar para ser feliz? ¿Cuántas veces nos comportamos como Noemí, que somos espirituales por tiempos y estaciones, que no damos testimonio ni con nuestros comportamientos, porque no sabemos en realidad si somos cristianos o mundanos? La muerte de la familia de Noemí hizo que se llenara de amargura, de dolor, de tristeza su corazón, y así culpara a Dios de lo que ella estaba viviendo. Nosotros podemos enfocarnos o desenfocarnos de los propósitos de Dios. Yo no sé de dónde vienes tú o por qué estás aquí. Lo único que sé es que así como Ruth no quiso perder al pueblo ni al Dios de su suegra y de su esposo, yo tampoco lo deseo y creo que tú tampoco. Ruth simboliza el amor de Dios por Israel, ese amor incalculable que recibió redención para dejarla como herencia a cada generación. Ruth salió del dolor, del fracaso, al sacrificio de vencer los obstáculos, las barreras y las limitaciones para llegar a superarse. Quizá alguna vez te sentiste fracasado en tu país por una crisis económica, mientras te en bancarrota o por la muerte de algún pariente y sentiste que no podías más por causa de la necesidad. Entonces buscaste una solución inmediata. Salir a buscar un nuevo horizonte en un país lejano como este. Así como le ocurrió a Noemí y a su familia. Pensaste que ibas a alcanzar las victorias con todas las cosas que te decían de él. Y luego tuviste que volver a empezar de nuevo el proceso de adaptación. O porque no te sirven los títulos, los diplomas que obtuviste en tu país, porque tu familia no está aquí, te sientes solo, te sientes derrotado y tener que volver a empezar de nuevo te hace sentir fracasado y lejos de alcanzar tus sueños y victorias. Porque no pudiste ejercer lo que aprendiste en tu país y ahora tienes que hacer otras cosas que no estás acostumbrado a hacer. Te sientes fracasado, te sientes limitado. Como les he estado diciendo, el fracaso es un paso para llegar a las victorias muchas veces. Pero en ese en ese proceso de muerte, llega a tus pensamientos y sentimientos y es ahí donde Dios te hace más fuerte, cuando te hace más fuerte en tus manos.
Cada que atraviesas estos procesos que traen cambios y temporadas, cuando llegaste a este país y entendiste que dejaste tu nación amada y aquí llegaste a un lugar desconocido, donde de pronto no tenías a nadie, te pudo haber recibido un amigo, un familiar, o simplemente llegaste a buscar un estilo diferente de vida, o tal vez llegaste con todas las comodidades, pero más sin embargo te sientes fracasado. Porque todas las expectativas que esperabas alcanzar tus victorias no las pudiste obtener por los vacíos y las ausencias que hay en tu corazón. Porque estás triste en un lugar lleno de incertidumbre y sientes que todo se terminó, que te quieres morir, que estás amargado. Crees que todo está perdido porque las personas que amas no te corresponden o no las puedes ir a ver, porque no puedes viajar y lo deseas con todo tu corazón. Esta es la razón por la que muchas personas comienzan a marchar a diferentes lugares, pero todos no llegan a cumplir sus sueños y sus propósitos deseados. Yo quiero decirte hoy que ese fracaso no es tu final, es el comienzo de la resurrección de tu milagro y su cumplimiento. Solo tienes que conquistar a ti mismo en tu fe para creer en Cristo que te fortalece. Porque para Él nada es imposible. Él todo lo puede, Él puede transicionar tu situación de derrota y de fracasos en victorias y en éxitos. Como les he estado diciendo, el fracaso tan solo es un paso para las victorias. En este día quiero mencionarles a Job, que en cierto tiempo se encontró en situaciones que parecían sin solución, pero logró con la ayuda de Dios solucionarlas, seguir adelante y convertirse en el personaje histórico, ser un ejemplo de fe, de confianza y de perseverancia. Diríamos que un héroe es alguien valiente, atrevido y compasivo, pero la vida de este hombre no es lo que desearías para ti. Algo que no tiene sentido en nuestras vidas es más un fracaso que una victoria. La vida de Job nos presenta una historia de muchas preguntas sin respuestas, como por ejemplo decir que por qué las pruebas que Dios permite no tienen sentido para nosotros, el por qué le suceden cosas a gente buena. No entendemos. En Job capítulo 1 habla de que Job era un hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este era el hombre más grande que todos los orientales, era bendecido sobreabundantemente, tenía una numerosa familia y hermosa, tuvo 7 hijos y 3 hijas. Tenía animales, tenía propiedades, tenía riquezas, tenía siervos, siervas, y Job venía y hacía sacrificios a Dios para santificarlos, porque quizás ellos hubieran pecado o blasfemado contra Dios en sus corazones. Pero Satanás un día se presenta ante Dios y Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Y Satanás le contestó, de rodear la tierra y de andar por allá. Y dijo Dios a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro en la tierra, varón perfecto, apartado del mal, porque era un hombre intachable. Satanás dio una respuesta venenosa en contra de Job. ¿Acaso Job teme en balde? Diciendo, es recto porque tú lo has cercado a su alrededor, a él, su casa y todo lo que posee. El trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes ha aumentado en gran manera. En otras palabras, lo proteges de mí, le dice Satanás, y le das todo lo que él necesita. Extiende tu mano y toca todo lo que tiene y verás cómo blasfema de ti en tu misma presencia. Y le dice Dios a Satanás que todo lo que Job tiene está en sus manos, permitiendo así que le tocara todo menos su vida. Dios nos deja ver algo que Job, su familia y amigos no supieron.
Una conversación en el cielo entre Dios y Satanás. Podemos ver que Satanás tuvo acceso a Dios y que Dios le autorizó como resultado que le quitara todo. Todo lo que tenía, ovejas, camellos, ganados, bienes y sus familiares, todo lo perdió en un día. ¿Puedes imaginarte una pérdida de esa dimensión? ¿Qué harías si eso te pasara a ti en este momento? Pero ¿sabes qué hizo Job? Se levantó, rasgó el manto, rasuró su cabeza como señal de dolor y de tristeza. Y luego se dejó caer en el suelo en actitud de adoración. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo he de volver allá. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Aún después de todo lo que pasó, no pecó, culpando a Dios y tampoco lo maldijo. Pero Job perdió todo y aún confió en Dios. Podemos hacernos una pregunta. ¿Cuántos de nosotros en momentos de fracasos, de pérdidas, podemos reaccionar como Job? ¿O nos levantamos, como es el deseo de Satanás, a blasfemar en contra de Dios? Satanás se presentó nuevamente ante Dios porque no había terminado su obra con Job. Y Dios le dice: aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía él se mantiene firme en su integridad. Y Satanás le responde: él sigue siendo obediente porque tiene salud. Toma su piel, sus huesos, sus carnes, y verás que blasfema contra ti. Nuevamente, Dios le entrega a Satanás sabiendo que él no tomaría la vida de él. Y Job, después de perder todo, su salud, se vio muy afectado, pues su piel se cubrió de lepra, con llagas dolorosas, desde la cabeza hasta la punta de sus pies, donde no había admiración, y aún su mujer lo despreció. ¿Y aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete en paz. Satanás tentó a Job a través de su esposa para que maldijera a Dios y él deseara la muerte. Cuando le damos la oportunidad a la acusación, a la queja, nos desenfocamos de Dios, e incluso nuestros amigos pueden llegar a criticarnos diciendo que todo lo que nos pasa es por causa del pecado, como lo hicieron los amigos de Job. En momentos Job deseó no haber nacido, pero por último dijo que si aún Dios lo dejara, él seguiría confiando en Dios. En otros momentos, Job pensó que de pronto Dios lo estaba castigando por algo, y luego declaró que él tiene un defensor que era Dios, mi héroe. Dios dejó en claro que Él es el creador del cielo y de la tierra, y Job entiende a Dios y se confiesa de una manera que no lo llegó a hacer antes de esos sufrimientos que padeció, diciendo: yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas que no comprendía. Oye, que hoy te ruego y te hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Es importante entender que cada proceso de dolor debe producir comunión, arrepentimiento por medio del victorioso Jesucristo, que es el que nos da las victorias por su gracia inmerecida en medio de la aflicción y en medio de la muerte. Cuando Job oró por sus amigos, Dios quitó la aflicción de su cuerpo y lo bendijo. Y bendijo Dios a Job más de lo que tenía antes. Le dio la misma cantidad de hijos,
Le trajo presentes, anillos, oro, lo consolaron, le dio más riquezas y vivió 140 años viendo sus nuevas generaciones. ¿Cuántos pueden estar viviendo o haber vivido episodios similares a este? Solo tú lo sabes si es el tiempo de adorar al Padre como lo hizo el ejemplo de este hombre. Pero Dios te dice, después de estas derrotas, te doy la victoria más grande que las que te di antes, porque yo soy el Dios que te defiende y te bendigo, porque siempre estaré contigo donde quiera que tú vayas. Lo que deseo que notemos en este proceso de fracaso es que tus victorias y tus derrotas no determinan tus fracasos. Lo que determina tu vida victoriosa es la obediencia y la fe en Dios, como lo hizo Job. Es una pregunta tradicional y difícil de responder, pero todos sabemos que Dios tiene el control y no importa lo que pase, porque en Dios no hay casualidades, todo sucede porque hay diosidencias. Aunque él no tenía la manera de saber por qué le sucedían tantas tragedias terribles en su familia, en su vida, el éxito suele surgir de las cenizas del fracaso. Cuando vives una vida de fe en Jesucristo, puedes estar seguro porque confías en Él y Él pones tu vida en sus manos. Él cambia tus pasos, dirige tus caminos, para que le obedezcas sin importar lo que el mundo te ofrece o te diga. Proverbios 3, 5 al 8 nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Como Job, cuando tienes fe y obedeces, crees en Él, aunque veas que las cosas no tienen sentido. Siempre confía en el Dios de las victorias. Dios no te da lo que quieres, sino lo que tú necesitas. Muchas veces se puede fracasar porque simplemente Dios lo permite, para llevarte a cosas mayores y así puedas alcanzar tu propósito. No tu propósito, sino el propósito que Dios tiene para que se active el cumplimiento en cada vida y en cada corazón. Tal vez dirás, pero yo hice todo conforme Dios me dijo que lo hiciera y no salió así. Recuerda que en el lenguaje humano, fracaso es algo que planificaste y no dio resultado que esperabas, pensando que tus esfuerzos iban a dar fruto, pero fueron en vano. Pero en el lenguaje de Dios no es así, ya que cuando algo no sale como esperamos, es que Dios tiene mayores cosas que las que hay en la mente y en el corazón del hombre. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Dios siempre está con cada uno de nosotros, aunque vayamos del fracaso a la victoria o de la victoria al fracaso. Dios no obliga a nadie a rendirse. Él no viola nuestras decisiones, no viola nuestra voluntad. Él nos libera para que nos sometamos voluntariamente, siendo sumisos en el proceso que nos llevará al destino y propósito, alcanzando el éxito en su plenitud y las victorias, siendo hombres y mujeres de carácter que creamos en sus promesas, aun cuando los eventos y circunstancias estén en contra nuestras. Dios nos creó para cumplir sus propósitos, pero no todos se cumplen por no rendir nuestra condición ante el Señor. Porque Dios se glorifica solo en aquellos que en medio del sufrimiento y el dolor
tienen dolores de parto para que Cristo sea formado en nuestras vidas. Cuando nos sometemos al Señor para cumplir en este tiempo el cambio que nos da la identidad, el compromiso y la fidelidad, para identificar las manifestaciones sobrenaturales de sus riquezas, teniendo equilibrio para experimentar los cambios, los movimientos de una temporada a otra, aprendiendo a aprovechar el tiempo bien, el tiempo de la siembra y de la cosecha, para no perderla de nuevo como la pasó a estas familias. Pero ¿qué fue lo que sacó a Job del fracaso? La confianza que tenía en Dios. El tomar malas decisiones muchas veces hace que haya escasez. No busques bendiciones por necesidad. Permite que tu mayor necesidad sea buscar a Dios siempre. Porque la necesidad no es guiada por Dios, sino por las emociones. No por la revelación, sino por los deseos de la carne. Se van perdiendo las familias, los bienes, las riquezas, se entra en amargura, en fracaso. Porque no se deja el pasado que ha traído muerte, dolor, desengaño, traición, persecución, desprecio, que te hacen sentir miserables, despreciable porque te han menospreciado y te han ultrajado. Hoy es el tiempo de tomar tu mejor decisión en tu vida, de encontrarte con el diseñador, con el creador de tu vida que te dio un corazón para que sea conforme al suyo, para que te despojes de todos los recuerdos que continuamente te atormentan, te dañan el corazón con esos recuerdos que llegan a tu mente y a tu oído para culpar a alguien o hacerte sentir culpable a ti mismo, con cada problema que te tiene en prisiones. Hay muchas personas que se encuentran con el Señor y vienen bendición sobre bendición y esto los saca aún de su presencia, o se van y vienen solo buscando sus necesidades, solo porque no han tenido la revelación de quién son en las manos del Señor. No importa cuál sea la circunstancia, cuando glorificamos a Dios, no importa qué acontezca en nuestro entorno, lo importante es que Él ha dicho que no nos dejará ni nos abandonará, que donde quiera que vayamos, Él es la mejor conexión, que nos da la bendición, la gracia, el favor, la revelación, la redención, que son las claves para alcanzar el discernimiento y las victorias esperadas que Él tiene para cada uno de nosotros. Nunca dejes a Dios fuera de tus planes, porque Él es el que te da los triunfos, Él es la clave de tus éxitos, el que te llena de fe, de esperanza. Tal vez has estado tratando de vivir una vida victoriosa en tus fuerzas, pero has fallado. Y el Señor te dice, permite que yo lo haga. Y viviré, y vivirás una vida victoriosa conmigo, en y a través de mí. Toma a Jesucristo como esa verdadera victoria, para que tome todo de ti y te puedas levantar en su nombre. Solo por medio de Él alcanzarás las victorias y el cumplimiento de las promesas y bendiciones que Él tiene preparadas. Cuando te rindes a Él en medio de las adversidades, el Señor Jesús es el que te llena con su luz, que ilumina tu camino, el que te brinda la oportunidad para moverte. Así como un niño cuando empieza a dar sus primeros pasos y se cae, no se queda en el piso llorando. Él levanta sus brazos para que el Padre los levante y los ayude. Asimismo es nuestro Padre Celestial. Él está ahí para estar contigo, para levantarte. El niño nunca dice, nunca aprenderé, aunque tenga varias caídas. Sigue adelante hasta que aprendas a caminar tomado de la mano de tu Salvador, que te saca. Así es el caminar en la vida cristiana. Mientras estás aprendiendo a caminar, en las victorias tendrás muchas caídas, muchos fracasos que debes superar, pero debes salir de allí, del fracaso, a una nueva atmósfera de gloria,
Porque si Dios te ha hecho esperar como lo hizo con Moisés, Noemí, con Job, entonces prepárate para recibir más allá de lo que perdiste y pediste, porque Dios te va a restituir. Él cambiará tu atmósfera y derramará tus bendiciones y victorias, y podrás obtenerlas juntamente con Cristo Jesús crucificado. Solo la sangre de Cristo es la que te limpia, restaura, perdona y te lleva al arrepentimiento. Allí Él te lleva a limpiarte de todo pecado, de las cenizas del pasado, de las mentiras del enemigo que no tienen lugar en tu vida. Fuiste apartado, redimido por Dios a través de su sangre preciosa. Cuando Jesús entra a tu corazón, Él resucita todo, te da la victoria sobre el diablo, la carne, el mundo, el pecado, las tribulaciones, porque no hay victoria sin luchas. Jesús llegó a ser victorioso porque venció el pecado y venció la muerte, y lo venció por amor a nosotros, para darnos las victorias prometidas. Así que, así como Cristina fue sacada de la cárcel, Leo fue salvo de la muerte, el diablo también ha querido matarme a mí, no con armas, más bien con cuchillas en los hospitales. O sea que, ¿en qué cárcel estás tú? ¿Cuál es la cárcel? La enfermedad, la tribulación, el dolor, la tristeza. ¿En cuál fracaso está tu vida que te ha impedido avanzar? Estás tal vez encerrado en un círculo vicioso en el cual no has podido seguir y te sientes fracasado. Permite que Dios sea el victorioso, que triunfe en tu corazón, que se levante y sea el dueño y señor de tus pensamientos, de tu caminar, de ese fluir y de ese poder soberano que nos levanta con brazo fuerte y poderoso para estar protegidos bajo la sombra de las alas de nuestro Padre Celestial.